Actividad 4. Muestreo y tipos de muestreo. Un muestreo permite seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio o investigación, para que estos reflejen con exactitud las características de la población sometida al estudio. A su vez, podemos identificar dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo aleatorio es un proceso mecánico que se aplica en base a fórmulas para elegir a los participantes que conformarán la muestra de una determinada población en un estudio o investigación, con el fin de que la primera pueda ser un reflejo fiel de la segunda, para poder así generalizar los resultados. Su objetivo entonces será encontrar una muestra que represente a la población, minimizando el error y maximizando tanto la probabilidad como el nivel de confianza de que ésta represente a toda la población. Básicamente se lleva a cabo mediante dos procedimientos. Primero, calcular el tamaño adecuado de la muestra y luego seleccionar de manera aleatoria los elementos de esta. El muestreo no probabilístico es un proceso donde la selección de elementos que conforman una muestra responde a las características o criterios de la investigación. También se le conoce como dirigido, ya que se ocupa de elegir elementos muestrales con características previamente definidas, en base al planteamiento del problema de investigación, por lo que este tipo de muestreo proporciona al investigador mayor control y riqueza, tanto en la recolección de datos como en el análisis de los mismos. Dentro de las diferencias que podemos encontrar en cada tipo de muestra se encuentran las relacionadas a la selección de elementos muestrales, donde en el probabilístico los participantes tienen las mismas posibilidades de ser elegidos, mientras que en el dirigido estos responden exclusivamente a las características previamente establecidas en base a los intereses de la investigación. Referente al procedimiento, el muestreo probabilístico contempla dos. El primero consiste en determinar el tamaño de la muestra y luego escoger los elementos de manera aleatoria, mientras que el proceso del no probabilístico depende de las decisiones e intereses del investigador. Otra diferencia se distingue en que el muestreo probabilístico se ocupa en representar estadísticamente a la población, caso contrario en el dirigido, que solo expone la ocurrencia de determinadas características y o condiciones de una muestra que conforman la población. En adición, la muestra probabilística posee un alto nivel de confianza, lo cual la posibilita para realizar generalizaciones respecto a la población, y en el caso del muestreo no probabilístico, los datos no pueden ser usados para tal caso. Finalmente, podemos mencionar que el muestreo probabilístico se interesa en la representatividad de la población y generalización de resultados, mientras que el dirigido solo busca obtener y analizar datos que representen condiciones específicas relacionadas con los intereses de la investigación. Muestreo aleatorio o probabilístico. Son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen las mismas probabilidades de ser elegidos para formar parte de una muestra, y en consecuencia, todas las posibles muestras de tamaño tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos encontramos los siguientes tipos. Muestreo aleatorio simple. En este muestreo, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado independientemente de los otros miembros de la población. Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman
la población, se elabora una lista enumerativa de dichos elementos. Desde aquí se obtienen una serie de componentes que constituyen la muestra. El proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios generados en una planilla de cálculo y seleccionar a los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o utilizando un programa estadístico que seleccione una cantidad de elementos aleatoriamente de una lista general, que es la población. Por ejemplo, se requiere saber cuáles son los niveles de glucosa que presentan los pacientes de una clínica con especialidad en la atención de pacientes con diabetes, por lo que para obtener esta información se va a tomar una muestra en forma aleatoria de todos los pacientes que asisten el día lunes y de esta forma poderles practicar el análisis de glucosa. Muestreo estratificado. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí. Se divide a la población en grupos denominados estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, entre otros. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio, de acuerdo con una de las siguientes reglas. 1. Un número específico de elementos se extrae de cada estrato y corresponde a la proporción de ese estrato en la población. 2. Igual número de elementos se extraen de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población total. La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina afijación y puede ser de diferentes tipos. Afijación simple. A cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales. Afijación proporcional. La distribución se hace de acuerdo con el peso, tamaño de la población en cada estrato, y afijación óptima. Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados de modo que se considera la proporción y la desviación típica. Por ejemplo, debido a que los profesores de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México han reportado un bajo rendimiento por parte de los estudiantes, se requiere hacer un estudio en el que se va a comparar el nivel de estrés en estudiantes quienes se encuentran en el último semestre de su carrera, de manera que será seleccionado aleatoriamente un grupo de alumnos de cada carrera impartida en la universidad para componer la muestra del estudio. Muestreo por conglomerados. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerado. Esta técnica consiste en seleccionar aleatoriamente el número de conglomerados necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente presentan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes. La técnica consiste en dividir a la población en grupos o racimos. Luego se seleccionan aleatoriamente algunos de esos grupos, por considerar que cada uno de ellos es representativo de la población, y posteriormente se toma la muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Ejemplo: en los últimos reportes presentados por la Organización Mundial de la Salud, las cifras de suicidios se han elevado de manera alarmante. Por tal motivo, nace la necesidad de realizar un registro por zonas para conocer en qué lugares se está registrando el índice más alto. Así
que se requiere saber cuántos pacientes ingresan a urgencias por intento suicida en los principales hospitales generales de la Ciudad de México, por lo que se van a considerar los 16 hospitales más grandes, de los cuales se hará una selección de un hospital por cada delegación para obtener la muestra y poder realizar la investigación. Muestreo polietápico. En este muestreo se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente, hasta llegar a las unidades últimas o más elementales, por lo que puede considerarse como una modificación del muestreo por conglomerados, pero no forman parte de la muestra elementos o unidades de todos los conglomerados, sino que cuando se seleccionan los conglomerados aleatoriamente se efectúan submuestras dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, de este tipo de muestreo se observa cuando se pretende conocer cuántos miembros de una familia manifiestan adicción al celular que radiquen en la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo, en las 3 zonas más exclusivas, Bosques de las Lomas, Polanco y Lomas de Chapultepec, en donde seleccionamos unas viviendas en forma aleatoria para poder entrevistar a los integrantes de esas familias, mismas que formarán parte de la muestra. Muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme, que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. La técnica consiste en tomar cada K elementos de una lista que contiene todos los elementos de una población, eligiéndose al azar el primer elemento de la muestra. Para determinar el valor K, se divide el tamaño de la población N y el tamaño de la muestra. Por ejemplo, al tener una población de 100 personas que se han sentido deprimidas en los últimos 3 meses, se requiere saber cuáles son las principales causas de esa depresión, por lo cual se les va a aplicar un instrumento a solo 25 personas. Entonces, procedemos a dividir 150 entre 20. Esto significa que cada 4 personas se toma a una persona de la lista hasta terminar con las 100 personas que componen la población y así obtener nuestra muestra. Dentro de las técnicas de muestreo no aleatorio o no probabilístico, los elementos no son elegidos por un procedimiento mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad. La muestra es conformada en base a las causas relacionadas con las características de la investigación y a juicio del investigador. La utilidad de este tipo de muestreo en el enfoque cuantitativo y para determinado diseño radica en una controlada y cuidadosa elección de sujetos con ciertas características definidas en el planteamiento del problema. De esta manera, las muestras conformadas por métodos de muestreo no aleatorios o no probabilísticos intentan ser representativas bajo los criterios del investigador, pero en ningún caso garantizan la representatividad. Como ejemplo, se puede mencionar el tipo de muestra no probabilística conformada para llevar a cabo un experimento para determinar si los estereotipos de belleza que se manejan en la revista Vogue generan trastornos alimenticios en sus lectoras mexicanas de entre 15 y 18 años, con igual nivel socioeconómico y que se encuentren cursando el nivel medio superior. Con este tipo de muestreo no se pueden generalizar los resultados a todas las adolescentes, sino únicamente a aquellas que cuentan con las mismas características. Dentro de estas técnicas de muestreo no aleatorio encontramos al muestreo por cuotas, que consiste en formar grupos con características específicas que representen a la población general. Dentro de las características más utilizadas encontramos la edad, sexo, ocupación, entre otras. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen esas características.
Este tipo de muestreo tiene como beneficio que se pueden realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. Podemos utilizar este tipo de muestreo si queremos estudiar la prevalencia de ansiedad en una muestra de mujeres amas de casa de 30 a 40 años de edad que residan en la Ciudad de México. Otro tipo de muestreo no aleatorio es el muestreo intencionado. Esta técnica se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de sujetos en función de su carácter típico. Permite estudiar fenómenos específicos. Como ejemplo, podría utilizarse para conformar una muestra de 50 adolescentes, hombres y mujeres con síndrome de Down de entre 18 y 20 años de edad y que acuden regularmente a una asociación civil para realizar una investigación en relación al impacto que tiene la aceptación social y familiar en el desarrollo de la vida afectiva y sexual de dichos adolescentes. El investigador que usa esta técnica de muestreo considera que cualquier individuo que cumpla con dicha característica va a ser representativo del universo. Otra de estas técnicas es el muestreo incidental. En este, la muestra se conforma por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Por ejemplo, supongamos que queremos conocer la incidencia del uso del condón en los estudiantes universitarios mexicanos. Una muestra probabilística requeriría contar con un censo del total de estudiantes de todas las universidades mexicanas, con el fin de seleccionar al azar un grupo de individuos y encuestarlos. Sin embargo, un muestreo intencionado podría consistir en visitar 3 universidades cercanas, simplemente porque están más accesibles, y encuestar a unos cuantos estudiantes captados a la salida del campus y que acepten participar. Por último, el muestreo por bola de nieve consiste en localizar algunos individuos con determinadas características, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo de muestreo se utiliza frecuentemente para estudios en poblaciones marginales o de difícil acceso, personas con determinada enfermedad, etc. Se puede utilizar en el campo de la investigación psicológica para llevar a cabo un estudio sobre estrés académico en jóvenes usuarios de redes sociales como Facebook, entre 19 y 24 años de edad, de ambos sexos y estudiantes de psicología. A través de una encuesta en línea donde se contacta al primero con tales características y se le pide que comparta la encuesta con otras personas que él considere que cumplen con los criterios. Estas otras personas a su vez lo compartirán con algunos de sus contactos que tengan las mismas características y así sucesivamente hasta conformar la muestra requerida. Lógica e importancia del muestreo. Al realizar una investigación, junto al problema que se va a abordar, se debe establecer en quién se va a investigar, para lo cual se hace necesario describir la terminología relacionada al proceso de selección de la muestra. Inicialmente, contemplamos un universo, el cual estará conformado por una serie de elementos que poseen ciertas características en común, mismas que están relacionadas con lo que se investiga. De este universo se desprende otro conjunto, más definido, limitado y accesible, el cual desde luego compartirá las mismas características previamente definidas en cuanto al contenido, lugar o tiempo en que se realiza la investigación, al cual denominamos población. A su vez, las poblaciones pueden ser finitas cuando poseen un tamaño establecido y limitado, e infinitas cuando no se pueden enumerar y observar a todos los elementos de la población en un tiempo razonable, ya que ello significaría grandes esfuerzos. Dado a que la población se conforma con un gran número de elementos, para fines prácticos de esfuerzo y costo en la investigación, se hace necesario tomar de esta otro subconjunto de elementos denominados muestra,
con el fin de que sean estos los que se contemplen en el estudio o investigación. Cabe resaltar que si bien la población puede estar conformada por varios subconjuntos de elementos, los cuales denominamos unidades de muestreo, es decir, los elementos que se encuentran disponibles para su elección, debemos tomar como muestra aquella que contenga las características relevantes previamente establecidas en la misma proporción en las que estén incluidas en la población general, a lo cual denominaremos muestra representativa, para lo cual es necesario que el investigador especifique los criterios de inclusión, es decir, las condiciones que deben cumplir los elementos muestrales para ser elegidos y los criterios de exclusión, que le indiquen en qué casos no se deberá seleccionar un elemento muestral. Para entender lo anterior, contemplemos una investigación que expone los hábitos de estudio de estudiantes de educación superior. Nuestro universo lo conformarían los estudiantes de la universidad más prestigiada del país. De ahí podemos contemplar las mejores facultades que tiene para constituir nuestra población y finalmente tomar como muestra representativa la mejor facultad para indagar en ella los hábitos de estudio de sus alumnos. Podemos decir que la estadística nos permite estudiar a las poblaciones de dos formas: mediante sus características o condiciones de interés, las cuales contempla como variables, mismas que pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, y haciendo inferencias sobre estas mediante hipótesis o suposiciones, las cuales pone a prueba para aceptarlas como verdaderas o no. Para la investigación de variables, la estadística emplea una determinada cantidad de la población que denominamos muestra, y dado a que la hipótesis se pone a prueba para realizar inferencias, es importante que la muestra represente lo mejor posible a la población. Por último, elegir el tamaño adecuado de la muestra requiere herramientas estadísticas, las cuales descansan en la probabilidad de que ocurra o no un evento, es decir, que la muestra represente o no a la población. Para calcular el tamaño adecuado de una muestra, tenemos que considerar el error máximo o error estándar, que como investigadores podemos aceptar para determinar que tal muestra representa fielmente a la población elegida. Dentro de las ciencias sociales se acepta y maneja un error del 5%, el cual implica contar con un 95% de confianza de que la muestra representa adecuadamente a la población. A su vez, se debe determinar el porcentaje estimado de la muestra en base a datos previos que se tengan de la población, y en caso de no contar con ninguno, se usará el 50%, el cual asume la misma probabilidad de que un evento ocurra y no. Just what you gotta do. Well, Roberta, girl, you tell me where you've been. When you got home this morning, you had your belly full of gin.